Rousseau nació en Ginebra en 1712 en una familia calvinista. Huérfano de madre casi desde su nacimiento, fue criado por su tía y por su padre, un modesto relojero que tuvo que abandonarlo por cuestiones políticas a los 10 años. Sin haber recibido apenas educación, trabajó como aprendiz de notario y como grabador. En 1728 abandona Ginebra y es adoptado por la baronesa de Warrens, que se convertirá después en su amante y le convertirá al catolicismo. Su relación terminará en 1742, que es cuando parte a París. Además de a la botánica, durante un tiempo se dedica a la música como director y compositor. Después trabajó como secretario del embajador en Francia, en Venecia, pero un enfrentamiento con él lo traerá de vuelta a París. Fue entonces cuando conoce a Thérèse Lavoisier, con la que tendrá 5 hijos y se casará en 1768. En esa época trabará amistad con los ilustrados Diderot y D'Alembert, que le invitarán a contribuir a su enciclopedia con artículos sobre música, economía, etc. En 1750 se presenta un concurso de la Academia de Dijon y lo gana con su discurso sobre las ciencias y las artes, lo que le proporcionará cierta fama, junto con el discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres de 1755, escrito también para un concurso que no llegó a ganar finalmente. En 1756 se instala en la residencia de su amiga Madame d'Épinay en Montmorency y es allí donde redactó algunas de sus obras más importantes. Julia o la nueva Loísa en 1761, una novela sentimental. El contrato social de 1762, que es su principal obra, en la que intenta articular la integración de los individuos en la comunidad garantizando su libertad, es aquí donde presenta su concepto de voluntad general. Y finalmente El Emilio, o de la educación, en 1762, una novela pedagógica cuyas reflexiones sobre la religión le valdrán la condena del Parlamento parisino. Esto le lleva a huir y en 1766 aceptará la invitación de Hume para refugiarse en Inglaterra. Con Hume estuvo un año antes de huir nuevamente tras acusarle de intentar difamarlo, mientras que lo que Hume quería realmente era protegerlo. A partir de entonces cambió sin cesar de residencia, acosado por su manía persecutoria, hasta que regresó a París en 1770. Finalmente muere el 2 de julio de 1778. Jean-Jacques Rousseau sufrió mucho por su tradición familiar, su soledad y la incomprensión de su entorno, lo que le lleva a elaborar una filosofía del hombre basada en la libertad de conciencia del individuo y en una visión muy negativa de la sociedad, a la que acusa de corromperlo. Busca la felicidad del ser humano a través de una mayor autenticidad, sintiéndose muy próximo a la naturaleza, y de la armonía entre los individuos mediante un contrato social igualitario. El pensamiento de Rousseau tenemos que enmarcarlo dentro de una corriente a la que denominamos Ilustración, porque Rousseau desarrolla y profundiza algunas de las ideas fundamentales de esta corriente, como es el caso del interés por el ser humano, el interés por el estudio de la naturaleza y el interés por desvelar cuál es el puesto del ser humano dentro de esa naturaleza. Es decir, cuál es el papel que desempeña este ser humano en el orden de las cosas y del universo, dice él. Como ilustrado, también hace gala de esa tendencia a el ejercicio de una razón de tipo autónoma y secularizada. Ahora bien, por otro lado tenemos que decir que Rousseau es también uno de los mayores críticos de esta Ilustración. ¿Por qué? Porque él representa una de las mayores críticas a algunos de los conceptos que mejor definen esta corriente ilustrada. Él los acusa de tener un excesivo optimismo basado en una idea que él considera también falaz, que es la idea del progreso. Sin duda, el pensamiento de Rousseau es un pensamiento original e independiente, aunque le tengamos que enmarcar dentro de esta corriente ilustrada, y lo más importante es señalar el influjo posterior de su pensamiento. Sin ser un filósofo con una bibliografía demasiado extensa, sí que sus obras han servido para catapultar el pensamiento de determinados autores, como puede ser, por ejemplo, Kant. La influencia en el pensamiento de Kant. Incluso esa influencia puede alargarse hasta Marx. Pero Kant señala muy claramente que
La influencia de Rousseau ha sido muy importante en su obra, especialmente en la filosofía política, en la parte en la que Kant reflexiona sobre la política. Kant percibió perfectamente y señaló con mucha claridad el significado del pensamiento de Rousseau. Newton fue el primero en ver el orden y la regularidad unidas a una gran simplicidad, allí donde antes de él no se encontraba más que desorden y una mala ponderada multiplicidad. Y desde entonces, los cometas caminan por vías geométricas. Rousseau fue el primero en descubrir, bajo la multiplicidad de las supuestas formas humanas, la naturaleza recóndita del hombre. Ahora bien, si nosotros tenemos que señalar, además de la Ilustración, qué otras influencias son decisivas para comprender el pensamiento de Rousseau, tenemos que hacer sin duda alusión a una corriente filosófica denominada contractualismo. El caso es que en la época moderna, algunos autores, que ya hemos visto, recurrieron a determinadas hipótesis a la hora de elaborar una teoría política. La hipótesis de que el ser humano pudo haber vivido un estado de naturaleza previo a la fundación de la sociedad civil es una de estas hipótesis que maneja esta corriente sobre la que reflexiona el contractualismo. Es decir, el estado de naturaleza es para ellos el fundamento sobre el que van a asentar las diferentes teorías sobre la sociedad y sobre la política que tienen estos autores. En realidad estamos pensando en Hobbes, en Locke y en el propio Rousseau cuando hablamos de la corriente contractualista. Porque ellos, estos tres, explicaron los diferentes motivos que conducen a los seres humanos a construir una sociedad, a ir más allá de ese estado de naturaleza para poder remediar las carencias que surgen en el estado de naturaleza. Por su parte, Rousseau, por ejemplo, se interesa por evaluar la sociedad actual y por determinar en qué medida beneficia o perjudica al ser humano la instauración de la sociedad. Vamos a fijarnos en este cuadro que va a ser, digamos, el esquema central o el núcleo central en el que nos tenemos que explicar nosotros a la hora de introducir a Rousseau como miembro de esta corriente a la que denominamos contractualismo. El contractualismo tiene 5 temas principales. Primero, en él hay una concepción del ser humano que deriva en un concepto de estado de naturaleza diferente para cada uno de los tres. Es decir, que dependiendo de la teoría sobre esa hipótesis del estado de naturaleza previo a la sociedad civil, tendremos una concepción diferente del ser humano. Así, en Hobbes, por ejemplo, ya lo sabemos, el ser humano es malo por naturaleza. Lo que quiere decir la frase "el hombre es un lobo para el hombre" es que el ser humano en estado de naturaleza es capaz de enfrentarse con quien sea, es un ser polémico como tal. Recordemos a Maquiavelo, que nos había dicho que él tenía una concepción del ser humano según la cual, si puede hacer el mal, siempre va a intentar hacer el mal el ser humano. La percepción que tiene Hobbes y la que tiene Maquiavelo sobre el ser humano, como vemos, es muy similar. Sin embargo, Locke es un poco más optimista. Como ya lo hemos dicho, el ser humano no es malo por naturaleza, pero es verdad que tiene dificultades para mantener el orden y la paz. Rousseau es el otro extremo. Rousseau lo que piensa es que el ser humano, en el estado de naturaleza, es un ser recto, moralmente recto. Es lo que él denomina el buen salvaje, un buen salvaje. El siguiente tema es el del contrato social. Todos imaginan de qué manera, en qué condiciones, bajo qué presupuestos se firma este contrato social mediante el cual el ser humano abandona el estado de naturaleza y pasa a instituir una sociedad. Esto nos lleva entonces a 3 posturas diferentes que tenemos que ver aquí. Por supuesto, la de Hobbes, ya lo hemos hablado. Al final, lo que defiende él es el absolutismo. Su obra, el Leviatán, no es otra cosa que la fundamentación del absolutismo. El Estado es entendido como un gran monstruo que tiene que controlar todas las voluntades de sus ciudadanos.
Para Locke, sin embargo, la forma de gobierno más adecuada es la del liberalismo político. Ya sabemos, ya lo dijimos, Locke es el padre del liberalismo político. Como sabemos, este liberalismo político está basado en la libertad, es decir, que el contrato lo que tiene que mirar es que tiene que garantizar siempre la libertad que el ser humano tiene en el estado de naturaleza. Sin embargo, Rousseau lo que nos está proponiendo no es ni liberalismo político ni absolutismo, sino que de lo que habla es de una democracia. Esta democracia no solo debe garantizar la libertad, como en Locke, sino que además debe garantizar la igualdad. Y de las dos, como veremos, la más importante es la igualdad. Esto nos lleva a ver qué tipo de constitución es el que defiende cada uno de ellos. Bien, pues el absolutismo de Hobbes, ya lo vemos, se convierte en una monarquía absoluta. Esta forma de constitución está basada en que hay una persona, el rey, que es la que aglutina todo el poder. Todo el poder se cede al rey, de alguna manera, los ciudadanos ceden todos sus derechos y es el rey el que gobierna sobre todos. Sin embargo, Locke no defiende esta monarquía absoluta, él habla de una monarquía parlamentaria. La diferencia está en que mientras que en Hobbes el que manda es uno, el que está al mando en el poder es el rey, en la monarquía parlamentaria de Locke hay una representación del pueblo. Eso es lo que significa un parlamento. El pueblo elige a sus representantes y estos representantes legislan en el Parlamento. Sin embargo, Rousseau, ya lo hemos dicho, no es muy propicio a pensar que sea buena la idea de poner a una serie de personas en representación del resto. ¿Por qué? Porque él lo que nos está proponiendo es una forma de constitución basado en una democracia directa, una democracia asamblearia directa. Solo así, cuando el pueblo participa directamente en política, se puede garantizar esos dos principios que son inviolables en su propuesta, la libertad y la igualdad. Es decir, la soberanía para Rousseau debe residir siempre en el pueblo reunido en asamblea. El cuarto concepto que define la postura de cada uno de estos contractualistas es su reflexión sobre la propiedad privada. La propiedad privada para Hobbes, por ejemplo, no existe en el estado de naturaleza. Nadie tiene derecho a arrogarse el privilegio o el beneficio de decir que esto es mío. Locke, sin embargo, sí, su liberalismo político sí que asume que cuando el ser humano coge algo de la naturaleza y lo transforma con su trabajo y con su esfuerzo, entonces puede decir que ese algo pasa a ser de su propiedad. En este sentido, Locke defiende entonces que la propiedad privada es un derecho natural, puesto que existe también en el estado de naturaleza. Cosa que niega por su parte Rousseau. Para Rousseau la propiedad privada no existe en el estado de naturaleza porque no tiene sentido que exista, porque en el estado de naturaleza los seres humanos tienen todos los recursos necesarios para ser felices y además tienen que trabajar muy poco para ello. Luego no tiene sentido adueñarse de ningún tipo de propiedad porque todo lo que encuentra en la naturaleza es accesible para todo el mundo. Es decir, para Rousseau la propiedad privada surge en el momento en el que se firma el contrato, en el momento en el que se abandona el estado de naturaleza y se instaura una sociedad civil. Y esta, dice él, es el origen de todos los males, la fuente de todos los males. Es decir, los seres humanos no tienen conflictos en el estado de naturaleza. Es cuando se instaura el contrato social, cuando se instaura la propiedad privada, cuando comienzan las desigualdades, que ya sabemos que es el núcleo del pensamiento político de Rousseau. Por último, esto nos lleva a hablar de la libertad, es el quinto concepto que van a manejar los contractualistas. En el caso de Hobbes, ya lo podemos deducir, piensa que la libertad no es lo más importante, porque lo más importante es la seguridad, es decir, se sacrifica en su estado absoluto la libertad en aras de la seguridad. Cada individuo, piensa Hobbes, debe ceder sus derechos, entre ellos el de la libertad, al soberano, que es el que tiene que gobernar sobre todos. El único entonces que tendría libertad en el estado absolutista de Hobbes sería el propio rey.
Sin embargo, Locke, en la cuestión de la libertad, sí que defiende que debe garantizarse esa libertad de los individuos aun cuando han firmado un contrato y han instaurado una sociedad. Cada individuo, según Locke, lo que hace cuando firma ese contrato es ceder parte de esa libertad, pero no toda la libertad. Cede la parte necesaria para poder obtener a cambio seguridad, es decir, para garantizar su propia integridad ante los posibles conflictos que puedan surgir entre los seres humanos cuando empiezan a convivir en sociedad. La libertad para Rousseau es importante, por supuesto, pero ya lo decimos, no es la más importante. La más importante, el objetivo del contrato es la igualdad, aunque la libertad también debe mantenerse al 100% cuando el ser humano firma ese contrato. Para Rousseau, la libertad está basada en un concepto que analizaremos después, que es la voluntad general. Es ahí en la voluntad general donde se manifiesta la libertad que tiene el ser humano. Y su tesis es, repetimos, que cuando firma ese contrato social debe quedar garantizada no solo la igualdad, sino también la libertad al 100%.